Video número 3 de la unidad número 2 para quinto grado. Damos inicio a la semana 3 de la etapa número 1, la cual está comprendida del 15 al 19 de febrero. Y acá tenemos la calendarización de esta semana número 3, en la cual vamos a cubrir 5 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 27 hasta la página número 32. El primer tema es el 1.2, polígonos regulares e irregulares, y esto se encuentra en la página número 27. Y el planteamiento inicial nos dice de la siguiente manera. Literal A, ¿qué características tienen los polígonos del grupo A? El literal B, ¿qué características tienen los polígonos del grupo B? Acá tenemos dos grupos de polígonos. En la parte izquierda tenemos al grupo A y en la parte derecha tenemos al grupo B. Lo que vamos a hacer es identificar las características que tiene cada grupo. Vamos a dar solución a esas dos interrogantes. Lo primero que observo en el grupo A es que cada polígono tiene todos sus lados iguales. Lo vamos a ubicar acá en esta parte de abajo para verlos mejor. Acá tengo un triángulo que es un triángulo equilátero, lo que significa que cada lado tiene la misma medida. Y si cada lado tiene la misma medida, también cada ángulo mide igual. Vemos también esta figura que es un cuadro y sus lados son iguales, los 4 lados son iguales, también sus 4 ángulos son iguales. Y acá tenemos un pentágono que es una figura que tiene 5 lados y de igual manera identificamos que todos sus lados son iguales. También todos sus ángulos son iguales. Y por último podemos identificar un hexágono que es una figura que tiene 6 lados. Sus 6 lados son iguales y también sus 6 ángulos son iguales. Entonces en el grupo A podemos decir que todos sus lados son iguales. Para cada polígono sus lados son iguales. Y también que cada polígono, si yo mido sus ángulos, obtengo que son iguales. Y también en el caso del grupo B, podemos ver acá las 4 figuras y podemos decir que son polígonos que tienen lados y ángulos diferentes, ya que en este caso, aunque tenemos un triángulo, ya no es un triángulo equilátero, sino que tenemos un triángulo que solo tiene 2 lados iguales y uno diferente. Acá también tenemos un trapecio que no tiene ningún lado igual y por consecuencia sus ángulos son diferentes. Entonces de esta manera hemos resuelto la primera parte. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice que se llama polígono regular cuando cumple lo siguiente. Y número 1, que todos sus lados son iguales. Y número 2, que todos sus ángulos son iguales. Para nombrar polígonos regulares se escribe el nombre de acuerdo al número de lados y se agrega la palabra regular. Por lo menos podemos decir pentágono regular. Acá nuevamente tenemos las figuras. En este caso tenemos una figura de 3 lados que se llama triángulo. Acá tenemos una figura de 4 lados que se llama cuadrado o cuadrilátero. Y acá también tenemos un pentágono. Y para indicar que es uno que tiene sus lados iguales y ángulos iguales, vamos a decir pentágono regular. Entonces acá en esta parte derecha también nos dice que el triángulo equilátero es un polígono regular, ya que tiene sus 3 lados y ángulos iguales. También el cuadrado es un polígono regular, pues tiene sus lados y ángulos iguales. Ahora pasamos a la parte del resuelve, que nos plantea esta pregunta: ¿cuáles de los siguientes polígonos son regulares? Y acá nos dice que podemos utilizar compás para medir los lados y el transportador para medir los ángulos. Entonces acá tenemos una serie de 4 polígonos y vamos a decidir en base a las medidas que tomemos con el compás y con el transportador si estos polígonos son regulares. Debemos de recordar que para que sean regulares deben tener la misma medida de los lados. En el caso de este pentágono, todos sus lados deben ser iguales y también sus ángulos. Aquí voy a marcar ya la respuesta correcta para que ustedes se puedan dirigir. Y también el año pasado aprendimos cómo utilizar el transportador, pero para aquellos que no se recuerdan lo hacemos de la siguiente manera. Acá tenemos un ángulo que vamos a medir. Un ángulo siempre consta de 2 lados y también de un vértice donde se unen esas rectas. Y acá tenemos esta línea, o a veces es una curva, que hace referencia a la abertura. Entonces, para que yo pueda medir un ángulo, lo primero que yo debo de tener es un transportador, que es este instrumento de medida que yo tengo acá en esta parte derecha. Entonces lo primero que voy a hacer es identificar el centro de ese transportador y lo voy a ubicar en el vértice, y lo hago de esta manera. Después que ya lo he ubicado, debo de alinear exactamente el 0 con uno de los lados del ángulo. Entonces, ya que lo he hecho, ahora solo me falta medir. En este caso tiene 2 graduaciones, la que está de color azul y la que está de color negro.
De momento voy a utilizar la que está de color azul, ya que con esta puedo hacer esta medida. Hasta acá tengo 10 grados, 20, 30, 40, 50 y puedo decir que la abertura de este ángulo es de 60 grados, ya que si yo mido desde acá hasta acá, que es la línea de color verde, tengo 60 grados. Y de esta manera he recordado cómo puedo medir ángulos con el transportador. Ahora vamos a otro ejemplo. Nuevamente identifico el ángulo que tiene sus dos lados y tiene su vértice. Debo de colocar el centro del transportador en el vértice y el cero debe de quedar alineado con un lado de este ángulo. Ahora voy a utilizar esta graduación de color negro. Ya que he ubicado el transportador, ahora puedo verificar la medida y puedo ver que hasta acá tengo 50. Y recordar que cada línea pequeña del transportador vale 1. Entonces quiere decir que este ángulo mide 55 grados. Entonces este es solo un recuerdo para que ustedes puedan aplicar y puedan también medir los ángulos de los ejercicios anteriores y decidir si los polígonos son regulares. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el 1.4, construcción de pentágonos y hexágonos regulares, y esto está en la página número 29. Y pasamos a la sección del analiza, que nos plantea una pregunta y dice: ¿cómo se puede dibujar un pentágono regular y un hexágono regular? Debemos de recordar que cuando tenemos una figura, en este caso es un polígono que es un pentágono, y agregamos la palabra regular, quiere decir que sus lados todos son iguales y de igual manera sus ángulos. Entonces acá tenemos una serie de pasos que vamos a seguir para poder construir. Yo voy a pasar directamente a la explicación. Para poder dar solución a este planteamiento voy a necesitar que tengan a la mano lo que es el estuche de geometría y un compás. Si bien es cierto, sé que en el paquete escolar no venía un compás, pero este hay que adquirirlo de manera independiente. Entonces nuevamente recordar que necesitamos el estuche de geometría y un compás como el que yo tengo acá en esta imagen. Ahora, si ustedes pueden conseguir un compás de precisión, pues sería mucho mejor. Ahora, ya sabiendo que vamos a utilizar estos instrumentos de medida, pasamos a lo siguiente. Voy a utilizar un fondo de cuadrícula para que se asemeje a lo que ustedes van a trabajar en el cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es marcar un punto acá, así como yo lo he marcado acá. Vamos a dejar unos 6, 7, 8 cuadritos para que el trazo nos salga de mejor manera. Entonces trazo un punto. Ahora voy a tomar la regla y voy a medir 5 centímetros. Si no tenemos una regla, también podemos hacerlo con cuadritos. En este caso, yo he marcado 4 cuadritos. Puede ser de 4 o de 5 cuadritos. Ya que he hecho esa marca, voy a trazar esta línea. Entonces, ya tengo la medida de mi circunferencia. Entonces, ahora voy a tomar el compás. Voy a ubicar acá en el centro. Voy a poner la punta del compás. Y en este otro lado voy a poner la punta del lápiz. Y voy a trazar una circunferencia. Lo que debemos de tratar es que esta circunferencia debe de quedar bien trazada, así como está en este ejemplo. Entonces lo primero que hemos hecho es dibujar una circunferencia, aunque acá la indicación nos dice un círculo. Ahora el siguiente paso sería, como vamos a trabajar con un pentágono, y pentágono hace referencia a una figura de 5 lados, voy a hacer lo siguiente. La circunferencia completa tiene como medida 360 grados. Pero en este caso, como voy a construir una figura de 5, voy a dividir esos 360 grados entre 5, ya que el pentágono tiene 5 lados y me da como resultado 72. Entonces, ya habiendo encontrado esa medida, paso a hacer lo siguiente. Uso el transportador para dibujar el ángulo de 72. Nuevamente acá tengo la circunferencia según los trazos que hemos hecho hasta este momento. Voy a tomar el transportador y lo voy a ubicar acá exactamente en el centro. Y el 0 debe de coincidir con la línea que hicimos al principio. Ahora acá, como la medida me dio 72, voy a contar dónde me quedan 72 grados y voy a marcar un punto. Desde acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y acá cada línea vale 1. Entonces cuento 1, 2 y coloco un punto. Quiere decir que hasta ahí yo tengo 72 grados. Ya que he sacado esta medida, puedo trazar una línea para que me sirva como referencia. Ahora estamos en el paso 3. Ahora pasamos a hacer lo siguiente. Ya que he marcado esa línea, voy a tomar el compás para sacar unas medidas. Entonces tomo el compás, tomo la punta del compás y la ubico acá.
y la punta del lápiz acá para sacar esa medida. Y el cuidado que yo debo de tener es que esa medida no debo de perderla, ya que es la abertura de 72. Ya que he sacado esta medida así como lo muestra esta imagen, voy a hacer estas marcas. Voy a ubicar la punta del compás y el lápiz aquí y voy a hacer una marca. Después nuevamente ubico la punta del compás y hago otra marca acá. Hago la siguiente marca y por último hago esta otra marca. Ya cuando haya hecho esas marcas que tienen la medida del compás, voy a marcar estos puntos de manera que exactamente me van a quedar 5 lados. Entonces, después que ya haya marcado estos vértices, debemos de recordar que estos vértices yo los saqué con la medida del compás y estos tienen 72 grados. Hago lo siguiente, ya me queda de esta manera. Debemos de recordar que estos puntos son la medida del compás. Y acá ya me queda simplemente hacer los trazos, ya que anteriormente marqué estos puntos. Ahora uno esos vértices, uno el primer vértice, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. De manera que dentro de esta circunferencia, al unir los puntos o al unir los vértices, se me va a formar esta figura. A la hora de trazar estos vértices, también va a depender del cuidado y de la delicadeza que ustedes hayan utilizado al hacer esos trazos. Quiere decir que si este lado mide 5, también este otro debe de medir 5, ya que estamos trazando un pentágono regular. Y por último, solo hacemos referencia acá de que el ángulo que utilizamos fue de 72, ya que esta medida salió de dividir 360 grados, que es el total de la circunferencia, entre 5, que hacen referencia a los 5 lados que tiene el pentágono. Y de esta manera hemos encontrado o hemos explicado la forma de cómo construir un pentágono. Ahora pasamos a lo siguiente, que nos dice: para dibujar un polígono regular, sigue los pasos. Dibuja el círculo, divide 360 entre el número de lados, marca el primer ángulo y con la medida que indica la división y con el compás marca los demás vértices. Esto hace referencia a la explicación y al proceso que seguimos para construir el pentágono. Si ustedes recuerdan, dividí 360 entre 5 porque me tocaba hacer un pentágono, ya que el pentágono tiene 5 lados. Pero acá en esta parte del resuelve me dice: dibuja un octágono regular a partir de un círculo de radio de 4 centímetros. Lo que indica que acá voy a dividir 360 entre 8 para que me dé la medida de ese ángulo. Y acá tengo ya el proceso y acá cómo nos quedaría esa figura. Tendría 45 grados y tendría 8 lados. Y al final deben de medir. Si cada lado tiene la misma medida que todos, es que hemos construido de manera correcta un octágono regular. Y de esta manera hemos aprendido a trazar polígonos regulares. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el 1.5, perímetro de polígonos. Y esto está en la página 30. Ahora pasamos a la sección del analiza, que nos dice: calcula el perímetro de cada uno de los siguientes polígonos. Tenemos 2 polígonos. En este lado izquierdo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un polígono de 6 lados. Y en este caso tengo un polígono regular de 5 lados, el cual tiene por nombre pentágono. Pero antes de pasar a hacer esos cálculos, debo definir qué es el perímetro. Y el perímetro es esta línea de color rojo que he marcado. Y acá también voy a marcar de color rojo el perímetro. Si nosotros notamos, el perímetro es exactamente esta línea que dibuja al polígono. ¿Y cómo encuentro yo la medida del perímetro? Simplemente es sumar cuánto mide cada línea. En el caso de este perímetro voy a sumar 5 más 4 más 4 más 3 más 3 más 5. En este caso B voy a sumar 4 5 veces, ya que cada lado mide 4 y hay 5 lados. Entonces, ahora que ya sabemos que es el perímetro, que es esta línea de color rojo que dibuja al polígono, pasamos a hacer los cálculos. Vamos a utilizar la primera forma. La primera forma es sumar todos los lados del polígono. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá empiezo con un 5. 5 una vez, más este otro 5 dos veces. De ahí tengo un 3 dos veces. 3 más 3. Y por último tengo 4 más 4. Entonces una forma de encontrar el perímetro es sumar todos sus lados. Entonces al sumar 5 más 5 me da 10. 10 más 3 me da 13. 13 más 3, 16. 16 más 4, 20.
y 20 más 4 me da como resultado 24 centímetros. Quiere decir que el perímetro de este polígono de 6 lados tiene como medida 24 centímetros. Ahora vamos con el pentágono. Lo que voy a hacer es sumar el 4 5 veces. ¿Por qué 5 veces? Porque este pentágono tiene 5 lados y cada lado mide 4. Por tal razón voy a sumar 4 más 4 más 4 más 4 más 4. ¿Y cuánto me da como resultado? 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Y 16 más 4 me da como resultado 20 centímetros. Entonces la primera forma es sumar todos sus lados completos. Acá en este lado derecho vamos a hacer también una forma o una segunda forma de cómo calcular el perímetro. Acá puedo identificar que hay dos lados que son iguales. Este mide 5, este mide 5, este 4 y este 4 y este 3 y este 3. Entonces podemos hacer parejas. Puedo decir que hay dos lados que miden 5, hay dos lados que miden 3 y hay dos lados que miden 4. Y puedo hacer esas multiplicaciones. 5 por 2 me da 10, que es este 10 que ubico acá, más 3 por 2 me da este 6 que tengo acá, más 4 por 2 me da 8. Y si yo sumo 10 más 6 me da 16. Y 16 más 8 me da como resultado 24. Lo que indica que de esta forma me da como resultado 24 centímetros. Lo mismo que me dio en la forma anterior. Y acá en el caso del pentágono me sale más fácil, ya que cada lado mide 4 y lo multiplico por 5, ya que son 5 lados. Y si yo multiplico 4 por 5 me da como resultado 20 centímetros, medida que me dio en esta primera forma. Entonces, para poder calcular el perímetro del polígono podemos utilizar estas dos formas. Ahora pasamos a lo siguiente, que nos dice: el perímetro del polígono se obtiene sumando la longitud de todos sus lados. Si el polígono es regular, el perímetro se calcula multiplicando la longitud del lado por el número de lados del polígono. Eso lo pudimos notar en el caso del pentágono. Simplemente multiplicamos 4 porque era la longitud de cada lado y multiplicamos por 5 porque tenía 5 lados. Ahora en la parte del resuelve nos dice: calcula el perímetro de los siguientes polígonos. Las medidas están dadas en centímetros. Quiere decir que aquí voy a sumar 3 más 3 más 4 más 4 más 4. Y acá voy a agregar la respuesta para que puedan compararla. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el tema 2.1, suma de ángulos internos de un triángulo, página 31. Y acá tenemos un recuerda que nos dice: escribe la medida de los siguientes ángulos. Para medir ángulos debo de recordar que necesito un transportador, que voy a ubicar el centro del transportador en el vértice del ángulo y el 0 alineado con un lado de ese ángulo. Y aquí puedo notar que desde 0 hasta donde está el otro lado tiene una medida de 90 grados. Es un ángulo recto. Ahora puedo medir el del literal B, que es un ángulo llano que tiene 180, ya que vemos una línea recta. Empieza desde 0 y termina en 180. Y por último, tenemos que esta es una vuelta completa. Entonces, utilizo el transportador una vez y hasta acá tengo 180, pero como es una vuelta completa, tengo 180 más. Entonces, al tener la circunferencia completa, puedo decir que este ángulo mide 360, ya que he utilizado dos transportadores para poder hacer esta medida. Entonces, la medida es de 360. Habiendo hecho esto, paso a lo siguiente, que me dice, literal A, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Y acá tengo un triángulo. Y literal B, a partir del resultado de literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente? Entonces acá podemos identificar un triángulo que tiene dos ángulos que ya conocemos su medida. Acá tiene 70 grados y acá 50, pero hay un ángulo que desconozco. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Quiere decir que si yo sumo los ángulos internos de este triángulo, me debería de dar 180 grados. ¿Por qué sucede eso? Podemos ver acá en esta figura que es un triángulo y vamos a marcar sus partes acá, los ángulos, acá de color morado, de color naranja y de color verde. Si yo estos ángulos los uno, me da como resultado esto, me da una semicircunferencia, o también prácticamente me da como un transportador que tiene la medida de 180 grados. Entonces, ¿qué indica? Que los ángulos internos de un triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, me va a dar siempre como medida 180 grados. Entonces,
Habiendo comprendido esto, puedo pasar a lo siguiente, que es, a partir del resultado del literal A, cómo se pueden calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo. Entonces, si ya sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces, si ya conozco la medida de 2, puedo realizar una resta. Debo de recordar que todos miden 180, entonces puedo plantear la resta de la siguiente manera. A 180 le puedo restar la medida del ángulo 1, que voy a decir que el ángulo 1 es 50 y el ángulo 2 es 70. Entonces, al hacer esa resta, a 180 le resto 50, que es el ángulo 1, y 70, que es el ángulo 2, me da como resultado 60. Quiere decir que este ángulo faltante tiene como medida 60 grados, ya que si yo mido 50 más 60 me da 110, y si yo sumo 110 más 70 me da como resultado 180, y se cumple lo que dice la regla, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, para poder resolver, vamos a hacerlo de nuevo. A los dos ángulos que ya conozco, se los voy a restar a 180. Entonces, acá en el planteamiento dijimos 180, que es la medida total de los ángulos internos del triángulo. Le resté el valor del ángulo 1, que era 50. Y también le resté el valor del ángulo 2, que era 70. Entonces, al restarle a 180, 50 y 70, me da como resultado 60 grados. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida de los ángulos que se desconocen restándolos a 180 grados. Entonces ahora pasamos a la parte del resuelve, que nos dice calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes triángulos. ¿Qué vamos a hacer en el literal A? A 180 le voy a restar 100 y le voy a restar 25 y me va a dar esta medida. En el literal B, a 180 le resto 55 dos veces y me va a dar el valor de este ángulo. En el literal C, a 180 le resto 115 y le resto 120 y me va a dar el resultado de este ángulo. Aquí agrego las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 2.2, que es suma de ángulos internos de un cuadrilátero, y esto está en la página 32. Tenemos la primera situación que nos dice literal A, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Y literal B, a partir del resultado del literal A, ¿cómo se pueden calcular la medida de los ángulos que faltan en el siguiente cuadrilátero? Vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que ahora ya no es un triángulo, sino que es un cuadrilátero. Si tengo la medida de 3 ángulos, puedo encontrar el cuarto restándolo, solo que ahora vamos a ver a qué cantidad se lo voy a restar. Y hacemos lo siguiente, tenemos un cuadrilátero, que es una figura o un polígono de 4 lados, y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a dividir en 2. Y puedo notar que al dividirlo en 2 me quedan exactamente 2 triángulos. Y si cada triángulo tiene como medida de sus ángulos internos 180, entonces voy a sumar 180 más 180, me va a dar como resultado 360, o también puedo multiplicarlo, 180 por 2 me da 360. Quiere decir que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, para poder encontrar este ángulo que falta, a 360 grados le voy a restar 95, 115 y 80. Ahora pasamos a hacer eso. A partir del resultado del literal A, ¿cómo se pueden calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero? Como yo ya sé que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, simplemente lo que puedo hacer es dividir este cuadrilátero en 2, recordando que cada triángulo tiene como medida sus ángulos internos 180 y como tenemos 2 triángulos es 360. Pero para poder encontrar este ángulo voy a hacer lo siguiente. Ya conozco la medida de 3 ángulos y ya sé que la suma de los ángulos internos es 360. Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente. A 360 le voy a restar el ángulo 1, que voy a decir que es este de 95. Le voy a restar el ángulo 2, que es este de 115, y le voy a restar el ángulo 3, que es de 80. Entonces me quedaría de la siguiente manera. A 360 le resto ángulo 1, que es 95, le resto 115, que es ángulo 2, y le resto 80, que es el ángulo 3. Al hacer esta resta, 360 menos 95 menos 115 menos 80 me da como resultado
70 grados. Lo que indica que este ángulo que no conocía, ahora sí ya tengo su medida que es de 70 grados. Y eso lo pude encontrar ya que a 360 le resté los ángulos que ya conozco. Entonces de esta manera se van a resolver estos ejercicios donde debo de encontrar el valor de un ángulo que desconozco, tanto para cuadriláteros como para triángulos. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice en el primer punto la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. En un cuadrilátero en el que se conocen la medida de tres ángulos es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce restándole a 360 grados el valor de los ángulos conocidos, que es el procedimiento que hicimos con anterioridad. Pasamos a la parte del resuelve que nos dice calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. ¿Qué vamos a hacer acá en el literal A? A 360 grados le voy a restar 95, 95 y 80 y me va a dar el resultado de este ángulo. De igual manera voy a hacer acá en este de 80 y 85, aunque acá solo tenemos dos medidas. Pero acá se sobreentiende que si este ángulo es recto, debe medir 90 grados. Y acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de estos 5 temas que corresponden a la semana número 3. Espero que esta explicación les ayude mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.